Con un inicio obscuro en la escena del black metal, llamó la atención entre los metaleros, quienes siguieron detenidamente las producciones de Cloverfield y posteriormente comenzaron a notar cambios en su estilo musical, los cuales muchos consideraron como una mejora y otros aseguraron que comenzó a comercializarse sus producciones. Esta es la reseña del póster de la banda Cloverfield. Era el año de 1991 cuando en Reino Unido se formaba una banda con influencias de death metal para después tomar la línea del black metal con toques sinfónicos. Daniel Lloyd, quien se hizo llamar Danny Field, se unió con el bajista John Richard, Paul Ryan en la guitarra, Darren White en la batería y el tecladista Benjamin Ryan, con quienes realizó los primeros demos de la banda que se hizo llamar Cloverfield. Los demos Appointed and Sexual Massiva, Invoking the Unclean, Oriastic Pleasure Foul y The Black Goddess Reese fueron grabados en 1992 bajo el sello discográfico Tombstone Records, las cuales formarían parte del primer álbum de estudio que fue titulado Goetia, el cual nunca fue lanzado al mercado debido a que la compañía discográfica se declaró en quiebra y las grabaciones fueron destruidas, por lo que la compañía Cacopnus Records decidió firmar a la joven banda. A principios de 1994 salió el primer disco bajo ese sello discográfico, el cual fue titulado The Prince of Evil Mad Flesh, un disco con una combinación de elementos de black con influencias góticas y sinfónicas, en donde resaltan la mezcla de riffs agresivos y rápidos con intervenciones melódicas y orquestales, sumando la potente voz de Danny Field al interpretar las letras enfocadas en la decadencia, horror y la oscuridad de la naturaleza humana. The Prince of Evil Mad Flesh es un disco que ha entrado en la lista de los 10 mejores discos de black metal según la revista Metal Hammer, algo que no se puede discutir pues en su debut acaparó la atención de medios y metaleros. Acusaciones de mal manejo de finanzas por parte de la banda contra la disquera Cacopnus provocó el rompimiento de la relación, pero debido a un contrato que los obligaba a grabar un disco más, presionó a Cloverfield para preparar con rapidez su segundo álbum, Vampire, un disco que siguió los pasos de la primera producción en donde abordan temas relacionados con el vampirismo y la mitología, manteniendo el toque oscuro con melodías complejas y llenas de agresividad, pero manteniendo la atmósfera gótica. Finalmente decidieron firmar con la compañía Music for Nation en 1996. El disco Dusk and Heart and Verse es uno de los discos más aclamados por los seguidores de la banda, los cuales aumentaron considerablemente en todo el mundo con este álbum, el cual es considerado como de culto, al contar con una excelente producción y música ambiental que sigue captando a quienes llegan a escucharlo. Para el disco Creation the Beast, que fue lanzado en 1998, las letras fueron enfocadas en una sola temática, la cual se basó en la vida de Isabel Bathory y que fue la pieza clave para que pudiera debutar en el mercado de los Estados Unidos. Pero sin duda, el primer video del EP From the Cradle to Slave fue bien recibido por los metaleros pese a la gran cantidad de escenas sangrientas y desnudos, viéndose en la necesidad de sacar una versión censurada para que pudiera ser transmitida por canales de televisión como MTV. Alex Shandon, quien se encargó de producir el video, también fue el encargado de realizar el largometraje Cradle of Fear, una cinta con varias mini historias llenas de gore, sangre, desnudos y violencia, digna de una película de terror, la cual te recomiendo a que veas en caso de no haberlo hecho. En la Noche de Brujas del año 2000, el disco Medium fue presentado y continuando con la línea de historias y letras, se basaron en la novela de Clive Barker, Cabal, en donde no está de más resaltar la narración de Dougie Bradley en la canción Her Ghost in the Fog, un tema que me atrevo a recomendar ampliamente y que su video fue transmitido constantemente por la cadena MTV. El éxito ya se encontraba a un lado de ellos y gracias a la solvencia económica abrieron su sello discográfico Abracadaver, en donde grabaron el disco Bittersweet to Succubi, que se trató de temas reeditados del disco The Prince of Evil, además del cover No Time to Cry de la banda The Sister of Mercy. La música de Cloverfield fue conocida a nivel mundial y gracias a los videos que fueron programados por MTV, la compañía Sony Music les ofreció un contrato en donde ponía a su disposición el presupuesto para la siguiente grabación, por lo que contrataron a la orquesta
Orquesta de Budapest para producir el disco Domination of the Day, el cual salió al mercado en el año 2003, en donde se dice que presentaron composiciones más complejas a las que anteriormente habían grabado, pero al no tener los resultados que se esperaba, la compañía Sony decidió prescindir de su contrato, por lo que la banda tuvo que firmar con la compañía Roadrunner Records. Inmediatamente iniciaron las grabaciones de su siguiente disco, el cual no estaba enfocado en alguna historia o concepto, y fue como salió al mercado el álbum Nymphetamine, en donde se contó con la participación de la melodiosa voz de Led Christine, ex Trio Tragedy, quien con su voz limpia, unida a la voz rasposa de Danny Field, dieron un toque único a la canción. Muchos consideraron que el estilo black metal había desaparecido desde el EP From the Cradle to the Slave, y el álbum Nymphetamine demostró que la banda había tomado un giro gótico en alguna de las composiciones, y fue cuando muchos de los seguidores señalaron que la banda se había comercializado y no era lo que anteriormente había ganado mucho de sus adeptos, aunque para mí esa etapa tiene su toque especial. Para principios del año 2008 se preparó el disco Ternographic, el cual fue presentada en una gira a nivel mundial, y ese mismo año prepararon el álbum Godspeed on Devil's Thunder, con el cual regresaron a sus orígenes en cuestión de estilo similar al disco Duke and Hair y el disco Medium, el cual fue enfocado en la historia de Gilles de Reims, quien luchó junto a Juana de Arco y acumuló una gran fortuna para terminar por convertirse en un satanista y un asesino serial. En años posteriores se lanzaron los discos Darkrai Venus Aversa, el cual está centrado en la historia de Lilith, la primera esposa de Adán, que decidió abandonar el jardín del Edén, The Manticore and Others Horror, en donde las letras del álbum abordan una variedad de temas desde el ocultismo hasta la mitología clásica, pasando por referencias a la literatura de terror y la cultura gótica. Canciones como The Unveiling of O, For Your Vulgar Delection refleja la maestría de la banda en la creación de atmósferas oscuras y narrativas complejas. Hammer of the Witches, el cual fue lanzado por la productora Nuclear Blast, el cual, como dice su título, está relacionada con la Santa Inquisición y la cacería de brujas por la Iglesia Católica. Cryptoriana, el cual, según Danny Field, está profundamente influenciado por el terror gótico victoriano, y por lo tanto el título es un reflejo de eso. Cryptoriana implica la obsesión de los victorianos por lo sobrenatural, lo fúnebre y lo macabro. El subtítulo, La seducción de la decadencia, cementa aún más en la atracción de la muerte y el brillante y prolongado proceso de la autoaniquilación. Finalmente, el disco Existence is Futile, el cual marca el regreso significativo de la banda, que ha continuado su exploración en temas góticos y oscuros con un enfoque renovado en cuanto al sonido y temática. Las letras del álbum abordan una variedad de temas relacionados con la desesperanza, la decadencia, la lucha existencial. Cloverfield explora conceptos filosóficos y oscuros, manteniendo su estilo lírico característico con referencias a la mitología, el ocultismo y la literatura gótica. Canciones como Crawling King Charles y Necromantic Fantasies reflejan una narrativa compleja y evocadora, al mismo tiempo que exploran la condición humana y la inevitable tristeza de la existencia. En las polémicas en donde se encuentra involucrada la banda, resalta la detención de los integrantes en la Ciudad del Vaticano, en donde policías se encargaron de encerrarlos al recorrer distintos lugares religiosos portando camisetas satánicas, lo que fue considerado por la iglesia como una falta de respeto y provocación, mientras que en varias partes del mundo también arrestaron a seguidores de la banda que portaban la camiseta. Hasta el momento, la banda no ha dado muchos detalles de la producción de un nuevo disco, pues se mantiene en giras por distintas partes del mundo, pero se ha dado a conocer la colaboración con la estrella del pop Ed Sheeran, asegurando que no se volverá una colaboración comercial, pues mantendrá el estilo que caracteriza a la banda. A lo largo de la carrera de Cloverfield mostró muchos cambios en su estilo oscuro y sigue manteniendo la atención de los seguidores y de muchos posers, quienes al desconocer profundamente la banda se dejan llevar por su imagen al considerarlos como satánicos, aunque ninguna de sus letras está relacionada al satanismo, a pesar de lo oscuro de su arte gráfico y de algunas canciones relacionadas a la religión.